Se impuso finalmente un cese del fuego de este prolongado conflicto que han mantenido Hezbollah e Israel, que ha dejado tanta destrucción y tantas muertes, miles de muertes en el Líbano. Y tanto en el sur de Beirut, en Dahiyya, en Burhan Barahne, en los suburbios donde la mayoría de la población es chiita y donde tiene un fuerte implante, incluso sus oficinas y algunos que otros de sus cuarteles militares, el Hezbollah, hubo festejos también en las aldeas del Valle de la Beca, donde tiene sus cuarteles y sus bases, su presencia muy fuerte el Hezbollah, del mismo modo que en las ciudades y aldeas del sur del Líbano, donde también hay una fuerte presencia de Hezbollah. Lo que se veía es gente en autos, en motos, llevando banderas amarillas, las banderas que llevan el Kalashnikov levantado por una mano, pintado en verde. Esa es la bandera del Hezbollah. O sea, parecían festejar este cese del fuego como una victoria de Hezbollah en este capítulo del largo conflicto entre el Hezbollah e Israel. Un conflicto que se originó en 1982 y que aún no ha terminado, que tiene capítulos que son muy sangrientos. Este es el más sangriento desde el capítulo anterior, que fue la guerra en el 2006. Después hubo varios intercambios, pero conflictos con la característica que tuvo este hay que remontarse al 2006. Vaya a saber cuándo termina la larga guerra entre Israel y Hezbollah, pero este capítulo en ese conflicto aparentemente ha quedado cerrado y la pregunta es, ¿festejaban el triunfo con lógica verdaderamente? ¿Ganó Hezbollah y se justifican esos festejos? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también tuvo un tono y palabras triunfalistas para presentar este cese del fuego negociado por Estados Unidos y por Francia. Tiene razón Netanyahu al hablar como si él hubiese sido el ganador, o tiene razón el Hezbollah al hacer que sus bases festejen en las calles de las ciudades libanesas como una victoria propia. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién perdió? Yo lo plantearía en estos términos. Creo que Hezbollah no tiene nada que festejar. Creo que Hezbollah no tiene forma de presentar como una victoria esta guerra que ha sostenido en estos días, en estas semanas, en estos meses con Israel. Creo que salió Hezbollah militarmente muy debilitada, perdió sus máximos líderes, perdió casi la totalidad de su cúpula dirigente, perdió los comandantes de primera línea y también los comandantes de la segunda línea de las organizaciones militares, sufrió golpes de espectacularidad de esos que generan admiración, sobre todo hacia los servicios de inteligencia israelíes. Se tuvo que retirar del sur del Líbano, se tuvo que replegar hacia el norte del río Litani, que es el establecido como la frontera sur de hasta dónde puede llegar Hezbollah con sus fuerzas. O sea, tuvo que retirarse del sur y sobre todo no alcanzó el objetivo que se había planteado Hezbollah al iniciar este conflicto. Recordemos que este conflicto comienza el día 8 de octubre, el día siguiente de aquel 7 de octubre en el que Hamás perpetra en el sur de Israel un pogromo sanguinario que es el que va a detonar la guerra en la Franja de Gaza. El 7 fue el ataque de Hamás en el sur de Israel, el 8 estaba Hezbollah bombardeando el norte de Israel desde el sur del Líbano. ¿Y qué anunció Hezbollah? ¿Cómo justificó aquellos ataques? Lo hizo diciendo que esas acciones militares, ese bombardeo de misiles lanzado desde el sur del Líbano al norte de Israel, recién cesaría cuando Israel cese sus acciones militares en la Franja de Gaza. Bueno,
La verdad es que el día 8, o sea, el día siguiente del pogromo sanguinario del 7 de octubre, Israel no había iniciado las acciones militares en la Franja de Gaza. Incluso tardó varias semanas en dar comienzo a la operación militar sobre la Franja de Gaza. Por lo tanto, la razón que esgrimía Hezbollah en ese momento no existía. Y a la vez, al imponerse este cese del fuego, Israel siguió atacando y lo sigue haciendo por estas horas en la Franja de Gaza. O sea, la operación militar en la Franja de Gaza continúa. Israel no hizo un alto el fuego en Gaza, por lo tanto no se produjo la razón que Hezbollah planteó desde un comienzo y mantuvo todo este tiempo. Los ataques de Hezbollah sobre Israel cesarían cuando cesen las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, cesaron las operaciones militares de Hezbollah e Israel sigue llevando adelante sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Por lo tanto, ahí hay otra señal de la derrota. Yo creo que Hezbollah salió derrotado de esta contienda, militarmente debilitado. Empieza una realidad en la cual le va a ser más difícil conseguir armamentos y municiones que le lleguen desde Irán. Todo se le va a complicar bastante más. Yo diría que no tiene razones objetivas para proclamarse triunfador en este conflicto, aunque a 60 días va a completarse una retirada de Israel también del sur del Líbano. Pero el cese del fuego impone la retirada inmediata de Hezbollah al norte del río Litani y la retirada de Israel hacia su territorio a completarse en 60 días. Hay una diferencia entre una y otra. Hezbollah no ganó esta guerra, Hezbollah perdió esta guerra. Creo que tiene muchas más razones para sentirse ganador el ejército israelí, las llamadas fuerzas de defensa israelíes, porque lograron muchos objetivos. Conjuntamente con el Mossad y con los aparatos de inteligencia de las fuerzas de defensa del ejército israelí, le dieron golpes fulminantes a Hezbollah. Hezbollah ha quedado reducido en su aparato militar. Recibieron por parte de los servicios de inteligencia del ejército israelí y del Mossad, la agencia más importante de la inteligencia israelí, golpes fatales como fue las detonaciones de los Vipers, ¿no? Cuando los Vipers de toda la dirigencia de Hezbollah empezaron simultáneamente a estallar, ¿no? Decenas de dirigentes de Hezbollah murieron por los estallidos de sus Vipers, o perdieron un brazo, o quedaron muy gravemente heridos, y Hezbollah quedó incomunicado. Fue un golpe con la espectacularidad de un capítulo de Misión Imposible, ¿no? Que fue realmente un éxito militar y sobre todo del espionaje, que a la vez dejó a la vista hasta qué punto los servicios de inteligencia de Israel tienen infiltrado al Hezbollah en el propio territorio del Líbano. Además, en esta guerra Israel abatió a Hassan Nasrallah, el máximo líder. Era el líder total del Hezbollah desde 1992, que fue el año en que Israel abatió a Abbas Musawi, que era el líder de Hezbollah. Entonces asumió Hassan Nasrallah. Y Sayed Hassan Nasrallah sobrevivió a muchos intentos de asesinarlo por parte de Israel, pero esta vez cayó abatido en uno de los bombardeos israelíes. Y no fue el único, también fue abatido Fuad Shukr, que era el jefe militar. Sayed Hassan Nasrallah, el jefe total, político y militar, y Fuad Shukr, el jefe del aparato militar de Hezbollah. Y también otras figuras importantísimas del aparato militar, como Ibrahim Akil, que era el jefe, el comandante de Al-Radwan.
Al-Radwan es el cuerpo de élite, el mayor cuerpo de élite y el más sofisticado cuerpo de élite que tiene el Hezbollah. Bueno, Ibrahim Akil, su comandante, también fue abatido y cayeron muchos más. Mohamed Srour, por ejemplo, que era el jefe del cuerpo de drones, ¿no? Ahí vemos que también diezmaron las comandancias en las segundas líneas del aparato militar del Hezbollah. Es muy difícil no ver esto, todas esas bajas que produjo el ejército israelí, como un triunfo del ejército israelí. Es muy difícil no verlo así. La escena de los Vipers, bueno, y después el saldo. Hezbollah quedó significativamente debilitado en términos militares y tuvo que retirarse al norte de la frontera del río Litani, que marca como la cintura del Líbano, mientras que Israel tiene 60 días para retirarse. La cuestión es que el triunfo que yo creo que sin duda tuvo el ejército israelí y el Mossad no puede ser compartido por Netanyahu. O sea, Hezbollah perdió y el ejército israelí ganó, Netanyahu no. Netanyahu no puede darse por ganado. ¿Por qué? Porque para él el final de esta guerra con Hezbollah o de este capítulo de la guerra tenía que marcar también el final total de la guerra. O sea, esta guerra para Netanyahu debía terminar con la desaparición total de Hezbollah. Lo mismo que plantea con Hamas en la Franja de Gaza y que todavía no ha logrado, lo planteó al comienzo de este conflicto con Hezbollah. La lucha iba a ser hasta que Hezbollah desapareciera. Bueno, desaparecer no desapareció. Pero además, Netanyahu creo yo, tuvo que aceptar la tregua por la que lo presionaba la administración Biden y el gobierno de Emmanuel Macron, porque los 50.000 israelíes desplazados de sus hogares en la Alta Galilea ya estaban elevando mucho sus voces de protestas, querían regresar a sus hogares, ¿no? Y querían que se ponga fin a este conflicto para poder regresar a sus hogares. Y Netanyahu, a esta altura de sus crisis, no puede darse el lujo de que se sigan sumando voces a las protestas. Protestan la mitad de la sociedad israelí contra un gobierno en el que ve una amenaza para la democracia de Israel. Protestan los familiares de los rehenes que aún están en los túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Hay protestas por todos lados contra el gobierno de Netanyahu. Protestan los medios de prensa por su ofensiva contra el diario Haaretz, un diario que nació en el siglo XIX, existe en Israel antes de que existiera Israel, un diario que expresa la visión socialdemócrata, la visión de centro-izquierda, que es la visión de los fundadores del Estado de Israel, y bueno, está tomando medidas para precipitar la bancarrota, para aniquilar a ese diario. Eso también generó protestas. Tiene una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. No puede ir a España, no puede ir a Italia, no puede ir a muchos países europeos, no puede ir a Turquía, no puede ir a Canadá, porque lo arrestarían y lo entregarían a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Todo lo que rodea a Netanyahu muestra a un personaje muy sombrío que necesita guerras eternas para seguir atrincherado en el poder. Por eso creo que en este conflicto con Hezbollah perdió, el ejército israelí ganó, Netanyahu no.